Le voy a invitar que abra su Biblia en Génesis, capítulo 25. Capítulo 25, verso 27 al 34. Vamos a dar la lectura. Amén. Génesis 25, versos 27 al 34. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y bendijo y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, te damos adoración en esta hora, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta noche, Señor, que salgamos bendecidos de este lugar en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor. El mensaje de esta noche es: no dejes lo mejor de tu vida. Así se llama el título de este mensaje: no dejes lo mejor de tu vida. Y leímos la historia, una historia muy conocida, donde nacieron dos niños juntos, eran gemelos, y desde que estaban en el vientre de la madre, dice la escritura que peleaban ellos, porque dentro de ese vientre había dos naciones. Y incluso cuando nacieron, la Biblia nos relata de que uno salió agarrándole el calcañar, el pie, y Jacob a Esaú, puesto que Esaú nació primero. Pero siempre hubo esa disputa. Lo que leímos nosotros es cuando vemos de que como Esaú menosprecia su primogenitura. Los dos tan diferentes. Uno le gustaba la casa, otro dice que era calmado, le gustaba estar en la tienda, en tiendas. Entonces, totalmente diferentes los dos, cada uno de ellos. Y lo que es la primogenitura, hablando de lo que Esaú despreció en ese día, en el relato que leímos, era el primogénito, lo que es nacer primero en una familia, y él tenía derechos. Dice que el derecho de primogenitura era considerado como una propiedad exclusiva de Dios, porque nacía el primero. Y la Biblia lo dice en Éxodo capítulo 13, verso 12, donde dice: conságrame todo primogénito. Entonces toda familia, aquel niño que naciese primero, era consagrado a Dios, era de Dios. Literalmente era un privilegio haber nacido como primogénito. También le tocaba, dice la escritura en Deuteronomios capítulo 21, verso 17, le tocaba una doble porción de la herencia de la familia. El padre le daba una doble porción. Si tenía 6 hijos, a los 5 les repartía en cantidades iguales, pero al primogénito le daba una doble porción de la herencia. Entonces, dice el verso 17 del capítulo 21 de Deuteronomio: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que
correspondiere a cada uno de los demás, porque Él es el principio de su vigor, suyo es el derecho de la primogenitura. Y vemos en Génesis capítulo 25 también, en el verso 29 y 30, del 29 al 30, pero solo leo una porción, lo que dijo Jacob de Rubén, dijo: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Entonces, tener esa posición dentro de una familia era una bendición grande. Primeramente era dedicado a Dios, era consagrado a Dios ese hijo, y tenía por lo tanto la bendición, y también tenía la bendición del Padre, el cual le daba doble porción de la herencia, pero también bendiciones declaradas por el Padre. Y podemos ver capítulos más adelante cómo es bendecido Jacob cuando usurpa a su hermano Esaú. Entonces, como su padre Isaac le dice bendiciones grandes a Jacob cuando miramos la usurpación de su hermano. Entonces, era una bendición grande el ser primogénito. Y lo que la Escritura nos dice, nos relata de que Esaú menospreció la primogenitura. El que tenía un concepto bien definido de lo que era la primogenitura era Jacob. Y quizás se los habían enseñado a ellos, pero Jacob siempre tenía en mente las bendiciones que el primogénito obtenía. Y creo yo que por lo que él hizo, siempre andaba pensando y diciendo: ¿por qué no fui el primero? Porque él sabía que tenía bendiciones de parte de Dios. Iba a recibir una doble porción de la herencia. Tenía la bendición de Dios, la bendición de su padre. Incluso en las familias, si era rey el padre, el primogénito pasaba a tomar el trono. Entonces tenían muchas bendiciones el ser primogénito. Pero la Escritura que leímos nos dice a nosotros, la palabra de Dios, cómo Esaú despreció eso tan importante que Jacob tenía definido de que era algo grande para su vida. Mas sin embargo, este hombre Esaú lo despreció por un plato de lentejas. La Biblia nos relata un poco de lo que era su vida. La vida de cada uno de ellos no da mucha luz con detalles la vida de ellos, pero con lo poco que nos da podemos darnos cuenta de que cada uno de ellos era totalmente diferente. Uno le gustaba cocinar porque quizás estaba al lado de su madre todo el tiempo y miraba cómo hacía la comida, y dice que él hacía comida. Entonces, cuando Esaú viene de casa, viene cansado, dice la Escritura, mira eso y pasa esta historia que leímos. Ahora, este hombre Jacob, en ese momento, viene a obtener quizá la oportunidad que tanto él esperaba en toda su vida. Y cuando miró esa situación, se aprovecha de la situación, le hace una oferta a su hermano y le dijo: véndeme lo que tú tienes, véndeme tu primogenitura. Y este hombre Esaú, cansado, accede a estas cosas, y por lo tanto recibe Jacob la primogenitura, y él sabía exactamente lo que estaba recibiendo. Esaú lo tenía por derecho porque él había nacido, pero Jacob anhelaba tener lo que Esaú tenía, y él miró la oportunidad, aprovechó la situación, le dice: véndemelo. Él se lo vende por un plato de lentejas, por satisfacer su necesidad de hambre. Entonces nos damos cuenta que le pasa esa bendición, le pasa lo que a él le correspondía. A su hermano Jacob no le importó. Dice el verso 34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice: así menospreció a Esaú la primogenitura. Entonces nos damos cuenta que eso
lo que recibían los primogénitos, lo que en este caso le pertenecía a Esaú, lo pasó a su hermano. Y lo mejor que él tenía era que era propiedad de Dios, recibía una doble porción y eso era lo mejor de su vida. El recibir la bendición de Dios, el ser consagrado a Dios, era una cosa grande, la cosa más grande, creo yo, para la vida de Saúl. Ser propiedad de Dios, recibir la doble porción de su padre en cuanto a herencia, también era una cosa grande en su vida, que él menospreció y lo dejó por solamente un plato de lentejas. Ahora, para ponerlo en perspectiva en estos tiempos de nuestra vida, hacer una pregunta en este momento: ¿qué es lo mejor de tu vida? ¿Qué es lo mejor de nuestra vida? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo mejor de nuestra vida. Sabemos que es Dios, el que Él nos haya rescatado de la vana manera que vivíamos, darnos la vida eterna. Eso es algo hermoso, el haber perdonado nuestros pecados. Eso es algo hermoso. Pero ahora en lo material, en lo que ahora nos corresponde estar viviendo a nosotros, haciendo a un lado lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios, porque eso no es negociable, eso es lo más grande que Dios nos ha entregado. Pero haciendo a un lado eso, no porque no valga, sino porque quiero que veamos ahora en este tiempo y pensemos qué es lo mejor de nuestra vida. Si preguntamos a cada uno, por cada uno de los que estamos aquí, sin poner a Dios, sabemos que eso es lo más importante, el haber conocido a Dios, la salvación que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo más grande que nos ha pasado en nuestra vida. Pero aparte de esto, ¿qué es lo mejor de nuestra vida? Y pensando esto, yo meditando en esto, me hice la pregunta a mí mismo. Dije, sin duda alguna, lo más grande que me ha acontecido a mí es haber conocido al Señor Jesucristo, haber experimentado su amor, su misericordia, cómo cambió mi vida. Eso es algo grande. Tener la esperanza de la vida eterna es lo mejor de mi vida. Pero en estos tiempos en los que estamos sentados en una silla, esperando que amanezca el día de mañana, llegar al trabajo, veamos lo que nos rodea, nuestra situación, nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo mejor de nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos considerar mejor de nuestra vida? No en términos espirituales, sino en términos morales, familiares, económicos, sociales. ¿Qué es lo mejor de nuestra vida? Y me hice esa pregunta a mí mismo. Dije, Eladio, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de tu vida? Sin tomar en cuenta lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es lo mejor, lo más grande. Tengamos en cuenta eso. Pero ahora, en este tiempo, en mi vida diaria, todos los días, ¿qué es lo mejor de mi vida? Y me puse a pensar las cosas, y no es el carro viejo que tengo, no es la casa que Dios nos ha dado para vivir, no es el trabajo, porque eso pasa en segundo término, tercero, cuarto, y me doy cuenta de que lo mejor para nuestra vida, siempre, creo yo, vamos a decir que es nuestra familia. Porque no creo que si ahorita le pregunto a alguno de ustedes qué es lo mejor de su vida, y usted va a decir, no, pues el carro que tengo allá afuera estacionado, eso es lo máximo, es lo mejor de mi vida.
o el trabajo que hemos recibido, que hemos obtenido, que tenemos, eso es lo mejor de nuestra vida. Y yo me contesté y dije, no, o sea, lo mejor de mi vida, aparte de conocer a Cristo, de recibir lo que Dios me ha dado, es mi familia, es mi esposa y son mis hijos. Y entonces tenemos todas estas cosas que muchas veces tomamos el pensamiento de Esaú, menospreciamos esas cosas que para nosotros decimos que son lo mejor de nuestra vida, porque no tomamos el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer a cada uno en lo que le corresponde, porque muchas veces pasa a segundo lugar, porque muchas veces tomamos en poco esas cosas que decimos que es lo mejor de nuestra vida. Y hablando espiritualmente, ¿qué es lo que nos ha dado el Señor? Cuando nosotros le conocimos, cuando sentimos su amor, su misericordia, experimentamos lo que nunca habíamos sentido. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Nos ha dado el privilegio de ser parte de la iglesia. Nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, cosa que 800 millones de personas en el mundo y no todos tienen ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso lo tenemos nosotros. Somos hijos de Dios. Y ahora nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer para poder demostrar que en realidad esas cosas que decimos que es lo mejor de nuestra vida, tenemos que hacer cosas para en realidad confirmar lo que decimos. Y muchas de las veces tenemos que llegar a un momento donde tenemos que meditar y decir qué es lo mejor de mi vida. Y cuando ponemos en nuestra mente, en nuestra vida, un pensamiento así, una pregunta así, consideramos en realidad qué es lo que estamos haciendo con aquellas cosas que decimos cada uno de nosotros, que es lo mejor de nuestra vida. Estaremos haciendo lo que corresponde, le estaremos dando el valor que tienen esas cosas que para nosotros son las mejores en nuestra vida. En realidad le estaremos dando el valor que tiene, porque sí lo sabemos que lo tiene, pero se lo estaremos dando en todas las cosas, en nuestra familia, en las cosas que tenemos que hacer para demostrarle a Dios que Él es lo mejor de nuestra vida. Estaremos haciendo lo necesario, le estaremos dando el valor que en verdad tiene lo que decimos que es lo mejor de nuestra vida. Y pensando todas estas cosas, en realidad muchas veces menospreciamos, o sea, no le damos el valor que en realidad tienen las cosas que Dios nos ha dado, aquellas que decimos que son lo mejor de nuestra vida. Y no estamos hablando de lo mejor de nuestra vida en esa etapa de los 20 o 18, 17 años a los 30. No estamos dando de lo mejor de nuestra vida en cuanto a juventud, a fuerza, no. Lo mejor de nuestra vida en lo que tenemos, porque Esaú tenía para él la doble porción de su padre para recibir como herencia. Tenía él el derecho de ser de Dios, pero él lo menospreció. Tomó muy en poco lo que él tenía, y el pensamiento que leemos que tenía él, dijo: ¿para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Me voy a morir y ahí se va a quedar todo esto. Entonces él lo cedió a su hermano. Y muchas de las veces creo yo que nosotros caemos en esa misma situación, cuando nosotros no valoramos, no le damos el valor que merece aquellas cosas que decimos que es lo mejor de nuestra vida. Yo creo que hoy en esta noche podemos
meditar en esto y decir, ¿qué estoy haciendo con aquellas cosas que para mí, que considero son lo mejor de nuestra vida? El carro que tenemos, en realidad, las estadísticas dicen que cuando una persona está al borde de la muerte en un hospital y alguien le pregunta que de qué cosas se arrepiente, y siempre dicen de no haber pasado más tiempo con mis hijos, con mi esposa, debía hacer aquellas cosas que debía hacer para con ellos y demostrarles que en verdad los amaba. No piensan en lo que van a dejar, en el título colgado en la pared, en el trabajo que ya no van a asistir, en aquellas cosas materiales. Siempre una persona que está al borde de la muerte piensa en su familia, piensa en por qué no hizo aquellas cosas que merecían en verdad la pena. Y creo yo que muchas de las veces pasamos nosotros por alto aquellos que Dios nos ha dado, aquellas cosas que Dios nos ha entregado, que por su bendición las hemos recibido. El tan solo hecho de tener esa posición de ser su hijo es un grande privilegio. Es algo que no todos tienen y que muchas de las veces nosotros podemos poner en riesgo, porque no queremos hacer aquellas cosas que se requieren hacer para poder demostrar que esas cosas son de gran valor para nosotros, aquellas cosas que son lo mejor de nuestra vida. Y en verdad vale la pena invertir en esas cosas que son lo mejor de nuestra vida. Y yo creo que lo que hemos recibido de parte de Dios, hablando espiritualmente, cada uno de nosotros sabemos lo que hemos recibido. Lo que yo sentí, lo que usted sintió aquel día que Dios tocó su corazón, que le cambió la mente, que le cambió el corazón. Usted sabe de dónde Dios lo sacó, lo que le puso el sentir en el corazón. Es de grande valor para nuestras vidas y todos los días tenemos que luchar por mantenerlo, por no venderlo, por no darlo. Hoy hay tantas cosas en este mundo que nos quieren ofrecer para que vendamos lo que Dios nos ha dado. Cosas tan grandes y maravillosas que Dios nos ha dado. El mundo nos ofrece muchas cosas. Un plato de lentejas para que demos lo que somos sus hijos. El mundo no quiere que seamos hijos de Dios. El enemigo no quiere que seamos hijos de Dios. El enemigo quiere que vendamos esa posición por un miserable minuto de satisfacción, por un momento de locura. El enemigo quiere que vendamos esa posición, pero hoy en esta noche creo yo que podemos recapacitar, reaccionar y decir, ¿qué estoy haciendo yo con lo que yo digo que es lo mejor de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con eso? Le estoy dando el valor en verdad a lo que digo que es lo mejor de mi vida. Eclesiastés capítulo 12 y verso 13 dice, el fin de todo el discurso es este. Y aquí leemos las palabras de un hombre que lo tuvo todo. Fue rey. Con eso debemos, rey en los tiempos de antes, con eso nada más debemos pensar que no tuvo este hombre. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo en el hombre. El temer a Dios y guardar sus mandamientos, eso es todo en la vida del hombre. Aunque este rey, a Salomón, tuvo todas estas cosas, lo que tal vez ni nos imaginamos pudo llegar a tener, pero al final de sus días él se da cuenta y escribe estas palabras, que de todo lo que tiene, lo más importante es guardar los mandamientos de Dios, porque eso es el todo en la vida del hombre. Eso es el todo. Entonces, el ser hijo de Dios, el tener la posición que Dios nos ha dado, es de grande valor, tiene un valor grande.
No debemos menospreciarlo como lo hizo Esaú, vendiéndolo por un plato de lentejas. Aunque tengamos necesidad, aunque tengamos pruebas y luchas, debemos pensar que aún seguimos teniendo esa posición que Dios nos ha dado, que es ser hijos de Dios, y que esa nadie nos las puede quitar. Nadie nos las puede quitar. Y es algo que nosotros debemos mantener, aún en prueba, en necesidad como la que estuvo Esaú. Pero Esaú en realidad no era una prueba que digamos como la de Job. Él solamente tenía hambre, venía cansado y dijo, quiero algo de comer. Miró el guiso rojo que tenía ahí su hermano y le dijo, dame. Su hermano aprovecha la situación y le vende la primogenitura, le vende la bendición. Él vendió esa posición que tenía de ser consagrado a Dios por un plato de lentejas. Si nosotros no ponemos atención a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el enemigo nos ofrece, a lo que la carne nos impulsa a hacer, podemos vender esa posición que tenemos delante de Dios, la cual decimos que es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. La podemos vender, la podemos dar. Si nosotros no estamos conscientes realmente como lo estaba Jacob, aunque él no tenía todo eso, pero él sabía lo que significaba ser el primogénito. Él tenía claro lo que valía ser el que nació primero. Y cuando vio la oportunidad de tenerlo, él aventó la oferta, y su hermano, que no le daba valor, él dijo, pues ahí te va la primogenitura por un plato de lentejas. Y nosotros podemos estar en algún momento en esa situación, el cual por eso mantengamos los ojos abiertos a lo que el mundo nos ofrece, a lo que la carne nos impulsa. No sea que caigamos en esta situación de vender lo que tenemos tan grande, lo mejor de nuestra vida, ser llamado hijo de Dios por un plato de lentejas que no vale la pena. Que no vale la pena, gloria al Señor. Y es que el enemigo, la Biblia lo describe como el ladrón, el que viene a matar, robar y destruir, según San Juan 10:10. Él no quiere que tengamos esta posición de ser llamados hijos de Dios, y va a venir con ofertas. Y más cuando estamos en una lucha, en una prueba, cuando nos sentimos solos, va a venir alguien a decirte, no estés más solo, que aquí estoy yo. Pero si eso no viene de Dios, podemos equivocarnos y podemos vender lo que Dios nos ha dado, lo grande que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que estar nosotros atentos a todo lo que el mundo nos ofrece, a todo lo que la sociedad nos ofrece. No sea que vendamos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado. Una doble porción tenía Esaú para recibir de parte de su padre. Una doble porción, un privilegio tenerlo. Un privilegio ser el primogénito en esa familia. Pero él no le importó. Él lo entregó y dijo, ¿para qué lo quiero? Y en realidad nosotros hoy en este día, tal cual somos, véase el uno al otro, pero tenemos algo grande de parte de Dios, algo que hemos recibido de parte de Dios, que sin duda alguna creemos que es lo mejor de nuestra vida, lo mejor que nos ha pasado. Es lo que Dios nos ha entregado, lo que Él nos ha dado. ¿Por qué menospreciarlo y tomar muy en poco lo que Él nos ha dado? Y podemos decir que es lo mejor que Dios nos ha dado, y gloria al Señor, pero muchas de las veces nuestros actos dicen lo contrario de lo que decimos. Y por eso digo yo y repito en esta hora, tenemos que estar atentos, tener un concepto claro en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que tenemos de parte de Dios, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo más importante de nuestra vida, qué es lo mejor de nuestra vida, qué es lo mejor de nuestra vida, aquellas cosas que Dios nos dio y que sin duda alguna nos llevarán a la eternidad con Jesús para siempre.
allá en el cielo. Eso es lo mejor que hemos recibido de parte de Dios. Y muchas de las veces la sociedad donde nosotros vivimos nos dice, nos bombardea todos los días diciendo lo que ellos quieren que hagamos, lo que quieren que compremos, dónde quieren que nosotros vayamos, qué quieren que nosotros veamos. Y muchas de las veces, si nosotros no estamos con un concepto claro de qué es lo que hemos recibido de Dios, poco a poco podemos desviarnos y seguir esa línea que el mundo nos ofrece, y cuando menos nos demos cuenta, hemos vendido lo mejor de nuestra vida por un plato de lentejas. ¿Por qué no están llenas las iglesias? ¿Por qué 2000 años de que Cristo vino y son muy pocas las iglesias? Casi no se llenan, o hemos visto pasar personas que vienen, se van. ¿Por qué? Porque el mundo siempre está ofreciendo, porque la carne siempre está impulsando, porque el enemigo te está poniendo siempre ofertas para que vendas aquello que Dios te dio un día, aquello que ahorita consideramos lo mejor de nuestra vida. Siempre alguien va a venir a querértelo quitar, a querértelo comprar, pero es necesario, es importante estar siempre atentos para que no vendamos como Esaú la primogenitura. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder de grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué bendiciones Dios tiene para nosotros? El tan solo hecho de tener la vida eterna, de no ir a un lugar de condenación por la eternidad. Eso es algo grande. Por eso es lo mejor de nuestra vida. Eso es grandioso. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? A los que vivíamos una vida llena de pecado, un hogar disfuncional, Dios lo ha restaurado, ha cambiado nuestra familia, nos ha dado grandes cosas. Es lo que hemos recibido de parte de Dios. Restauró nuestro hogar, nuestro matrimonio, nos dio una familia. ¿Cómo lo vamos a vender por un plato de lentejas? Y un plato de lentejas, no precisamente alguien va a venir con un plato de esos grandotes con lentejas sacando vaporcito y unas tortillas recién hechas. No, es una figura de lo que el mundo puede ofrecernos. Y pueden ser tantas cosas que alguien va a venir y te va a ofrecer, que la sociedad te va a querer llamar para que hagas aquellas cosas que ellos quieren que hagamos, para que pierdas la posición que tienes. Estamos ya en una posición donde Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque su palabra nos dice que Él está con nosotros. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Esas son cosas grandes que Dios nos ha dado. Eso es lo mejor de nuestra vida, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Pero cuando estamos en lucha, cuando estamos en prueba, siempre alguien va a venir y va a querer llamar tu atención. Va a querer que tú le des lo que tienes de parte de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos reaccionar y decir: esto que recibí de parte de Dios es lo más grande, es lo mejor de mi vida. Y luchar por eso que decimos que es lo mejor de mi vida, luchar por ello, anteponernos para seguirlo teniendo, para mantenerlo y que no los quiten. Porque si no lo quitan, se irá la bendición de ser hijo de Dios, se irá la bendición de la doble porción que podemos recibir de parte de Dios, hablando materialmente. ¿Por qué no? Él puede bendecirnos, pero si nosotros menospreciamos lo que Él nos ha dado, no nos va a bendecir el Señor. No nos va a dar esas bendiciones grandes que Él tiene allá en el cielo para nosotros. Es una promesa de parte de Dios. Estaba imaginándome yo cómo es que muchas de las veces
leemos la palabra de Dios y encontramos un sinfín de promesas, de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra de Dios lo dice, que como iglesia somos bendecidos de parte de Dios en todas las áreas. Y porque muchas de las veces no se puede ver en nuestra vida. Imaginaba yo un lugar grande ahí en el cielo, con muchas bendiciones amontonadas, con un nombre ahí escrito. Y se me venía a la mente y dijo, quizás entra Dios a ese lugar, solamente un pensamiento, y ve el montón de bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y no las hemos recibido porque muchas de las veces nosotros menospreciamos lo que Él nos ha dado. No le damos valor a lo que tenemos, a lo que ya nos dio. ¿Cómo nos va a dar aquellas cosas que están allá en el cielo? Cuando Dios vea que le pongamos valor a lo que tenemos ahorita de parte de Dios, Él nos va a dar lo que está allá en el cielo, lo que está allá arriba. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de Dios, pero necesitamos nosotros valorar lo que tenemos ahorita de parte de Dios, lo que Él nos ha dado. Y muchas de las veces estamos dentro de la iglesia y nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros y ni tomamos en cuenta ya lo que Dios hizo con nuestra vida. Como éramos y lo que somos ahora, ya vivimos como que nos merecemos esta posición que tenemos y merecemos que Dios nos dé sin hacer absolutamente nada, pero eso no es así. Tenemos que tener siempre en cuenta y tener un valor grande por lo que Dios ha hecho con nosotros y siempre vivir agradecidos por todas las cosas que Él nos da, las que Él nos dio, Él nos da y nos seguirá dando. Decirle gracias, Señor, por esas cosas que tú hiciste conmigo. La vida que teníamos algunos incrédulos antes de conocer a Dios, sin ninguna esperanza. La propia familia nos desechaba, nos tomaba muy en poco por el estilo de vida que llevábamos sin conocer a Cristo. Y de ahí nos sacó el Señor. Nos da una posición donde hoy somos sus hijos y a este tiempo muchas veces no valoramos lo que Dios hizo con nosotros. Y no le agradecemos lo que Dios hizo con nosotros, lo que hizo por nosotros cuando nadie daba nada por nosotros. Él nos miró a donde estábamos, metió su mano hermosa, nos sacó de ese lugar y nos dio algo grande. Algo hermoso que cada uno de nosotros experimentamos, que nos determinó a dejarlo todo, a tener un cambio en nuestra vida y seguirle a Él. Entonces eso es lo que Dios nos ha dado. No debemos venderlo por un plato de lentejas. Estaba viendo cómo derriban los edificios, que para construirlos tienen que trabajar años, cientos de gentes, esos rascacielos. Y cuando deciden tirarlos, solamente lleva 10 segundos, porque les ponen dinamita en los cimientos, le aplastan un botón y empieza nomás a salir polvo de la fundación. Y el edificio en 10 segundos está tirado. Un edificio que duró años para construir, trabajo para construir, en 10 segundos es derribado. Y así puede ser la vida de un cristiano que ha tenido 10 años, 15 años, 20 años quizás de servir a Cristo, pero en 10 segundos la vida puede cambiar si no estamos nosotros atentos a lo que el mundo nos ofrece. Aquel que quiere ofrecernos siempre algo para que vendamos lo que Dios nos ha dado. Y por eso esta noche yo creo que podemos pensar, meditar, ¿qué es lo mejor de mi vida? ¿Qué es lo mejor de mi vida? Y pensar en ello si en realidad lo estamos haciendo tal cual merece por el valor que tienen esas cosas que decimos que es lo mejor de nuestra vida. El texto que leímos de Salomón, él salió al final de su vida escribiendo este mensaje y dijo: todo es vanidad.
lo que mejor nos conviene es servir al Señor, guardar sus mandamientos, su ley, porque eso es el todo en la vida de nosotros. Eso es el todo. Entonces, si eso es el todo, lo que Dios nos ha dado espiritualmente, ¿por qué despreciarlo? ¿Por qué menospreciarlo en estos días? Deberíamos entonces mejor luchar todos los días, anteponerse para seguir manteniendo aquello que Dios nos dio. Porque hay enemigos acérrimos que quieren quitarnos esta bendición que Dios nos ha dado. Quieren quitarnos esa posición que tenemos, quiere quitarnos lo que ya Dios nos ha dado, pero por eso tenemos que luchar todos los días de nuestra vida, para que no acontezcan estas cosas que han acontecido a Esaú, que después quiso andar persiguiendo a su hermano para matarlo, porque se dio cuenta de lo que había hecho, pero fue demasiado tarde. Y hasta el día de hoy, la descendencia de Jacob recibe la bendición de parte de Dios, hasta este día. Como fue recordado este Esaú, cuando vendió la primogenitura, dice que le cambió el nombre y se llamó en ese día Edom. Los edomitas vienen de ahí. ¿Por qué? Porque solamente vendió lo que le correspondía, una grande bendición. La vendió por un plato de lentejas, le cambian el nombre y hasta el día de hoy se conocen los edomitas. Y se dan cuenta cómo es que de sus ancestros, quién fue Esaú, y cuál fue su posición en cuanto a lo que Dios le había dado. No le importó, lo vendió por un plato de lentejas, y esa fue su descendencia de Esaú, que cuando el rey David, en los tiempos del rey David, tenían guerra con ellos también, siempre estuvieron en guerra con ellos desde ese momento, pero la bendición de Dios siempre estaba del lado de Jacob, porque él recibió la bendición del primogénito. Aquello que Esaú despreció, lo recibió Jacob, y recibió todas las bendiciones de Dios hasta el día de hoy. Lo que hagamos un día, si no estamos pendientes, si no estamos atentos de lo que vienen a ofrecernos para vender lo que tenemos, eso va a traer consecuencias hasta en un futuro. Nos llevaremos arrastrando aquella mala decisión. Pensaremos en aquel error que cometimos solamente porque no tuvimos nosotros conscientes de lo que Dios nos ha dado. Vea usted lo que Dios le ha dado el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Somos sus hijos, y gloria al Señor. Tenemos una familia. Algunos de ustedes, sus hijos tocan música aquí. Qué grande bendición es esa. Tenemos una familia cristiana. Qué grande bendición es esa. Pero alguien siempre va a venir a querer quitar lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que estar atentos todos los días para no vender lo mejor de nuestra vida. No es el carro. Si alguien viene a preguntarle por el carro, véndaselo, y su casa también si quiere, pero compre otra para que no viva a otro lado. Pero lo que es espiritual, aquellas cosas que Dios nos ha entregado, hay que luchar por ellas. No hay que menospreciarlas, no hay que tomarlas en poco, porque eso en realidad es lo mejor de nuestra vida. Y al final del tiempo de nuestra vida nos daremos cuenta, cuando lleguemos delante de Él, cuando crucemos esa línea de esta vida a la eternidad, nos daremos cuenta que en verdad esto es lo mejor de nuestra vida. Le voy a invitar que se ponga de pie. Así es que luchemos todos los días por mantener aquello que Dios nos ha entregado. No lo vendamos en 10 segundos, en un momento, en un minuto, porque podemos perder esa doble porción que tenemos de parte de Dios para nosotros. Y ese es el mensaje. ¿Qué es lo mejor de tu vida? No lo vendamos, no lo dejemos, porque al final eso es
lo más grande, como dijo Salomón. Eso es lo mejor, eso es lo que vale delante de Dios, guardar su ley y sus mandamientos. Y en esta noche, hoy, yo creo que podemos tomar un tiempo, un lugar para venir a este altar y cantando una alabanza que dice: si amarte significa, que pasen las cantoras y los músicos. Vamos a entonar ese canto y vamos a tomar tiempo para pensar cómo estamos valorando lo que Dios nos ha dado, aquellas cosas que consideramos que es lo mejor de mi vida. A lo mejor tú dices que tu esposo es lo mejor de tu vida, que tu esposa, pues gloria a Dios, pero entonces no hay que dejarlo, hay que hacer lo que se necesita hacer para en verdad demostrar que eso es lo mejor de nuestra vida. A lo mejor tú dices: son mis hijos lo mejor de mi vida. Pues entonces no hay que dejarlo, no hay que menospreciarlo. Hay que invertir tiempo de calidad con ellos, inculcarles el amor de Dios, hablarles del amor de Cristo. Si son lo mejor de tu vida, tus hijos, pero a veces los menospreciamos, no le damos el valor que se merecen. Si decimos que el Señor nos ha dado lo mejor de nuestra vida, como es la salvación, luchemos todos los días por mantenerla. Luchemos todos los días por mantener aquello que hemos recibido de parte de Dios. Y no pongamos antes de aquellas cosas materiales, aquellas cosas pasajeras, aquellas cosas que en verdad no tienen valor. Porque lo que más vale es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que tú consideras mejor, lo mejor de tu vida? ¿Qué es? El trabajo que tenemos, el diploma colgado en la pared, en realidad no es lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestra vida es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Sus bendiciones, sus promesas. Eso es lo mejor de nuestra vida. Muchas cosas se interponen entre nosotros para perder esa bendición, para poder recibir esa doble porción que Dios tiene para nosotros, por el hecho de ser suyos, por el hecho de ser sus hijos. Alguien verá la oportunidad en nuestra vida y nos ofrecerá algo para comprarnos lo que tanto hemos cuidado. Pero tengamos en cuenta el grande valor que tiene, el grande valor, el gran precio que Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos lo que hemos recibido de parte de Él.